Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí. Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar para compartir la palabra del domingo 17 durante el año, que es la palabra de Juan en el capítulo 6 del 1 al 15. Esta es la palabra de la multiplicación de los panes, que es un relato, un milagro muy importante, como todos, pero este especialmente porque está en los 4 evangelios. En el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo está relatada 2 veces. Hay una primera y segunda multiplicación de los panes. Lucas y Juan lo relatan una vez. Y Juan especialmente toma este relato un breve momento antes de comenzar con el discurso del pan de vida. De ahí la fuerte relación que el evangelista pone en este relato, ¿no? en los gestos, en los signos que Jesús va a hacer. Y es una palabra que nos tiene que llamar una vez más a tomar conciencia de la desproporción maravillosa que hay entre lo que somos y lo que el Señor hace y nos da. Y tomar conciencia también de que a pesar de esto, el Señor siempre espera de nosotros que seamos sus manos, sus instrumentos, que seamos dóciles a lo que nos está pidiendo a cada uno. Así que, bueno, vamos a leer la palabra, a ver qué dice, y después vamos a contemplarla a través de un hermoso ícono. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo en este momento sobre cada uno de nosotros, que nos haga vulnerables a tu palabra, que nos haga totalmente libres para recibir esta palabra, que sea nueva, verdaderamente nueva en cada uno de nosotros, como vos necesitas, que podamos dejarnos hacer. Eso te pedimos, Señor, para ser tus discípulos, para caminar con vos y escuchar lo que nos estás pidiendo hoy a cada uno de nosotros. Lectura del Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias
y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a contemplar el icono que nos muestra en imágenes, en colores, en pinceladas, esta preciosa palabra. Vamos a contemplar entonces este hermoso icono de la multiplicación de los panes, que es un icono bizantino que se encuentra en la iglesia greco-católica de San Elías en Eslovaquia, en Europa Oriental, que nos va a ayudar, nos viene muy bien para ir caminando lo que nos dice esta palabra que acabamos de escuchar. Y vemos en el icono, en el centro, a Jesús con su vestimenta habitual, con su túnica roja, el manto azul, el signo de sacerdote en el capi, eso dorado amarillo que tiene sobre su hombro derecho. Y lo vemos en medio de la escena como Señor, ¿no? Se lo ve elevado por encima de las otras figuras que allí apreciamos, y lo vemos bien plantado con sus pies, mirando hacia este grupo de los apóstoles, de sus discípulos que estaban con él, como nos decía recién la palabra, y nos pone en escena su diálogo, seguramente con Felipe y con Andrés, como acabamos de escuchar. Y vamos a tomar en primer lugar esta puesta en escena, ¿no? Que es el Señor que llega seguido de la multitud, como nos decía la palabra. Él venía desde Jerusalén, donde había hecho el milagro de curar al paralítico en la piscina de Betzatá, y había vuelto a la zona de Galilea, que es donde se encuentra ahora, en las orillas del mar de Galilea o del lago de Genesaret. Y allí es donde se desarrolla esta escena, donde sucede la multiplicación de los panes. Allí en las orillas del lago es donde se encuentra actualmente una iglesia, la iglesia donde se recuerda el sitio de la multiplicación, y que está rodeada de zonas, pequeñas elevaciones, ¿no? No son montes muy altos, pero es allí a donde Jesús se había dirigido con sus discípulos, seguramente para descansar y para orar, como hacían habitualmente. Pero como nos dice la palabra, al levantar la vista, vio a la multitud, esa multitud que estaba conformada por todos los que lo seguían, porque iban viendo sus milagros, iban escuchando su palabra, y esto los atraía profundamente y los seguían. Y los seguían porque eran absolutamente necesitados. Esta multitud estaba constituida por gente marginada, por mendigos, por personas que no tenían dónde reposar, dónde estar, dónde vivir, qué comer, por personas marginadas porque estaban enfermas,
porque tenían problemas físicos o problemas espirituales que los hacían estar al margen de la sociedad de ese momento. Eran realmente como los descastados. Y estos, los pobres de los pobres, eran los que seguían al Señor. Hombres, mujeres y niños. Ellos están en este icono, los apreciamos seguramente, los que están como a sus espaldas, porque el Señor en este momento está conversando con sus discípulos, porque al levantar la vista vio a esta multitud y seguramente entonces empezó a bajar del lugar donde estaban para ver. Él ya sabía lo que iba a hacer, como también dice la palabra, pero entabla esta conversación con Felipe y con Andrés, donde vemos a estos dos discípulos que los pone el evangelista Juan con nombre, ¿no es cierto?, para representar realmente la realidad de lo que estaba sucediendo con estos dos que muchas veces eran intermediarios de las conversaciones de Jesús, ¿no? Y en este momento los vemos absolutamente temerosos. Vemos como Felipe preocupado porque no se iba a poder dar de comer, no iba a haber dinero que fuera suficiente para dar de comer a toda esta gente. Eran muchos. Se hablan allí de 5.000 hombres, así que hay que agregarle las mujeres y los niños. Y Andrés, que aparece también allí y que en realidad viene también con su temor y su descreimiento a decir que había un muchacho, un niño, un muchacho, probablemente un adolescente joven, que estaba allí y que tenía 5 panes y 2 peces. Y que evidentemente el niño, el joven, había ofrecido esto. Y es muy importante, ¿no?, esta entrega del muchacho, porque es lo que nos pone en línea precisa de lo que Jesús quería comunicar. El niño, este joven, es el único que había interpretado lo que Jesús necesitaba, que es la ofrenda, la entrega de lo poco, la entrega de lo que hay, de lo que se tiene, el estar atento, ¿no?, el ser solidario, el ser generoso, a pesar de la pobreza de lo que se tenía. Entonces es este joven que aparentemente no servía, según Andrés, para nada lo que él tenía, el que va a dar el puntapié inicial, el origen para el milagro que el Señor iba a realizar. Es un hecho muy fuerte que sucede, porque a continuación Jesús lo que va a hacer es tomar de las manos de este muchacho el pan y los pescados, que además en el relato de Juan es en el único en donde nos dice que los panes eran de cebada y no de trigo. El pan de cebada era el pan más pobre, el pan más rústico, el de los pobrísimos. Así que esos pobres panes y esos pescados secos, el Señor los toma y da gracias y los reparte. Este gesto que nosotros conocemos y tenemos que vincular inmediatamente, ¿no?, con la Eucaristía, ¿no?, tomar el pan, dar gracias y repartirlo. Es lo que el Señor va a volver a hacer luego en la última cena, para darnos su cuerpo, su vida, su sangre a nosotros por siempre, para siempre. En este gesto todos los que estaban allí en la multitud y los apóstoles veían el dar de comer, el dar el alimento, pero todavía no se daban cuenta que el verdadero alimento es Jesús.
que Él mismo es el pan de vida, que esto va a venir después en el discurso que va a seguir Juan en su Evangelio. Ellos aún no entendían. Y es muy importante que podamos ver las palabras que nos dice el evangelista cuando expresa que comieron cuanto quisieron, porque esta es una gran señal de Jesús que nos viene a traer vida y vida en abundancia, y que quedaron satisfechos, ¿no? También dice precisamente quedaron satisfechos, porque la generosidad de Dios, la generosidad de Jesús no tiene límites. Esta gratuidad con la que Él nos da de comer es algo que es el milagro que muestra como signo el mundo querido por Dios. Lo que el Señor nos viene a enseñar en esta escena, se los estaba enseñando en ese momento a sus discípulos, se los estaba enseñando a esa multitud para que aprendan a ser generosos unos con otros y no como era el mundo que ellos vivían, ¿no? Donde era el sálvese quien pueda, el buscar de qué manera someter a otro para sacar el rédito mío. Ese era el mundo que se vivía allí entre los judíos, el sometimiento. El Señor viene a dar esta señal, ¿no? El compartir el pan y el ser solidarios y generosos. Eso nos lo está enseñando a nosotros, ¿no? Hoy también nos dice que tenemos que poner todo en sus manos, y también nos pregunta: ¿qué estoy dispuesto a entregar? ¿De qué soy capaz de desapegarme? Mirando especialmente a ese muchacho, a ese niño que está allí en primer plano, adelante, entregando con esos brazos, ¿no?, extendidos, porque ha entregado lo que tenía, todo lo que tenía. Él sintió en su corazón hacer esto, y con eso dio origen a este milagro, a esta multiplicación que alimentó a toda la multitud. Como una gran señal, ¿no?, que todo es posible por el desapego de eso poquito, ¿no?, de eso insignificante, porque los panes eran muy pocos y los peces menos, pero la compasión de ese joven era enorme. Él ofreció lo que tenía, su don. Con su don les dio de comer. En realidad, él originó esto, ¿no? Entonces, esto es una gran invitación a nosotros y una imagen que nos debe de llamar a reflexionar en este momento tan particular del mundo y de nuestras vidas y de nuestra comunidad y de nuestras familias, de nuestros vínculos. ¿A qué estoy dispuesto, ¿no? Además de pedir y pedir y pedir, ¿qué estoy dispuesto a dar en mi pobreza, en lo poquito que tengo? Allí en el icono vemos las canastas, las cestas, que están vacías, porque después, como dice la palabra, el Señor les dijo que no se desperdicie nada, y que juntaran todos los restos, los pedazos, y con eso llenaron las 12 canastas. Esas canastas que nos deben de llamar a nosotros ahora también para contemplarlas y pensar: ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué sobra puedo aportar para llenar esas canastas? Esas canastas que al ser 12 significarían tal vez la misión de cada uno de los apóstoles, significarían que nada tiene que desperdiciarse en las cosas que hacemos, que tenemos que estar muy atentos. Me llama a mí a pensar también en mis abuelos, ¿no? Mis abuelos italianos que vinieron escapando del hambre y de la guerra, y que jamás desperdiciaban nada cuando se comía
me enseñaron a mí desde muy pequeñita, mis nonos, a que en el plato no se dejaba nada, que había que servirse lo justo y comerlo todo, porque nada debía ser desperdiciado. También esto, ¿no? Pensar en el alimento para llenar las pancitas de lo que le falta y cuántas cosas desperdicio, o si no estoy atento a las cosas que, a la comida, ¿no? En casa, o a lo que se compra de más, o si se tira, o si no comparto, si sobra y no comparto pudiendo hacerlo, o buscar la manera, ¿no? De hacerlo, de mirar al que necesita. Y también estar atentos a otros tipos de hambre, no solamente de pan, sino al hambre que tenemos hoy de paz, al hambre de alegría, al hambre de compañía, al hambre de ser consolados. Y pidámosle al Señor entonces en este momento que venga y que reparta su pan de amor infinito, su pan que es vida en abundancia, que lo reparta entre nosotros. Que estemos disponibles, que seamos laboriosos y solidarios, y que realmente, como dice el Salmo, podamos hacer nuestras estas palabras con el salmista. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Nos disponemos a contemplar este ícono en serenidad y en paz. Nos quedamos con la imagen que más nos llame la atención, que más esté hablando nuestro corazón en este momento. Y le decimos al Señor lo que estamos dispuestos a dar para que Él haga su obra, para que Él lo multiplique y le dé valor infinito a nuestra pobreza. Ven, Señor Jesús, Maranatá, Maranatá, Maranatá. Y más, deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí, como un espejo, refléjate en mí. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí, como un espejo, refléjate en mí. Quiero tu gloria, quiero tu gloria, quiero tu gloria en mí. Quiero tu gloria, quiero tu gloria.